Hola amigos de Rincón de Suguero, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar a hacer la costura de borde de 8 tientos, que no es más que la trenza de 8 aplicada como costura. Es muy fácil de hacer, así que prepárense un cuerito jalado, 4 tientos y mano a la obra para ver cómo se hace esta interesante costura. Bien, para hacer esta costura me preparé un cuerito jalado, ¿ven? Con inclinación de izquierda a derecha, y puse 4 tientos y los doblé justito a la mitad, 4 tientos a la mitad, ¿ven? Ahí vamos a empezar con el comienzo comprimido de la costura, que es un poquito complicado. Presten atención. El primero de la izquierda pasa hacia el otro lado, ahí. El primero de la derecha va a pasar a la izquierda, ahí. El segundo de la izquierda pasa hacia el otro lado, ahí. Lo mismo el segundo de la derecha pasa hacia el otro lado, ahí. El tercero de la izquierda va a pasar hacia la derecha. Ahora el tercero de la derecha va a pasar a la izquierda haciendo bajo 1 sobre 2. El cuarto de la izquierda va a ser esto. Y me olvidaba de decir que todos los tientos al principio tienen que quedar con el lado de la grasa hacia nosotros. Así cuando lo giramos ven que este va a ser por debajo de 1, por arriba de 2. Al girar queda con el lado de la flor o del pelo hacia nosotros. Ahí. Y ahora vamos con el cuarto del lado derecho, que va a ser por debajo de 2, por arriba de 2 y va a pasar al lado izquierdo. Acá tendríamos el comienzo de la costura. Ajustamos y acomodamos. Bueno, ahora comenzamos a coser y a trenzar. Miren, vamos a hacer así. Del lado derecho va a avanzar un ojal hacia el lado izquierdo. Y siempre lo vamos a pasar que entre con el lado de la grasa hacia nosotros. ¿Ven? Pasa hacia el otro lado de esta forma. Acomodamos todos. Y ahora el tiento que pasó va a ser esto. Va a dejar 2, va a ser sobre 2 y va a volver al lado derecho, porque lo que estamos haciendo acá es trenzar, es hacer la trenza de 8. Ahora trabajamos del lado izquierdo. Vamos a pasar el tiento de más atrás, que es este, por el mismo lugar que pasó el tiento del lado derecho. Lo pasamos de la misma forma, que quede con la grasa hacia nosotros. Ahí ven. Lo pasamos y lo ajustamos. Acomodamos todos. Y ahora, ¿qué va a hacer? Va a volver al lado izquierdo separando el par del centro. Así que va a dejar 2 y va a pasar sobre 2. Como se pueden dar cuenta, es súper fácil. Trabajamos del lado derecho. Siempre va a avanzar del lado derecho. El que está más atrás va a avanzar 1. ¿Ven? Va a pasar con el lado de la grasa hacia nosotros. Entonces cuando pasa hacia el otro lado va a volver y va a quedar con la flor hacia afuera. Ahí ajustamos, acomodamos y va a volver a su lado
dejando 2, pasando por arriba de 2. Siempre separa el par que está al medio. Acomodamos bien. Ahora, del lado izquierdo, el que está más atrás va a pasar por el mismo lugar que pasó el tiento del lado derecho. También lo pasamos con la grasa hacia nosotros. Ahí, que vaya envolviendo, ajustamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver al lado izquierdo, dejando 2, tapando 2. Ven, ahí ya se está formando la trenza de 8. Ahora voy a avanzar un poco la costura para que la vean bien. Acá avancé la trenza, miren cómo quedó la costura. Ven que acá quedó levantadito, eso es porque no he ido ajustando bien. Así que les recomiendo que cada vez que hacen una puntada lo ajusten bien para que la trenza se acomode bien al cuero. Pero igual está quedando bastante linda. Bueno, se la voy a explicar por última vez, pero ya deben haber entendido porque es muy fácil. Vamos a trabajar del lado derecho. El tiento que está más atrás va a avanzar 1. Va a pasar un tiento más adelante, como ya dije. Siempre con la grasa hacia nosotros, así cuando ajustamos envuelve. ¿Ven? Ajustamos. Antes de continuar, acomodamos cada tiento en su lugar. Y ahora, el tiento que pasamos va a volver a su lugar haciendo bajo 2 sobre 2. Ajustamos y acomodamos, todos bien. Ahora nos toca trabajar del lado izquierdo, que es el que está más atrás. Va a pasar por el mismo lugar que pasó el tiento del lado derecho. Ajustamos y acomodamos antes de continuar. Y ahora el tiento va a pasar dejando 2 por arriba de 2. Y ahí volvemos a acomodar la trenza. Y listo. Bueno, ahora vamos a hacerle un remate. Vamos a hacer así. Del lado derecho va a avanzar 1. Y va a pasar al lado izquierdo. Acomodamos todos. Ahora lo llevamos para atrás, ¿ven? Al que pasó. Del lado izquierdo, el que estaba hacia atrás va a pasar por el mismo lugar. Lo ajustamos. Acomodamos todo. Lo llevamos hacia atrás. Ahora, el que quedó primero del lado derecho va a volver a pasar por el mismo ojal. Cuidamos de que no quede al revés. Ajustamos. Mantenemos acomodado acá. Ajustamos del otro lado todo. Ahora del lado izquierdo. El que queda primero va a volver a pasar también por el mismo ojal. Lo llevamos y ajusta bien firme. Nos quedarían 4 ahora. Estaríamos así hasta el momento. Vamos a trabajar del lado derecho. El que está más atrás va a avanzar 1 y va a pasar hacia el lado izquierdo. Ahí. Ahora, del lado izquierdo, el que está más atrás va a pasar por el mismo ojal. Ahora trabajamos del lado derecho. Vamos a pasar el que nos queda por ese último ojal.
Y ahora el del lado izquierdo pasa por el último ojal también. Ajustamos y acomodamos. Lo mismo del otro lado. Ahora lo que pueden hacer, si va a ser en un lugar donde no va a tener roce, la pueden cortar ahí, no se van a zafar. Y si es la van a utilizar a la costura en un lugar que va a tener roce, podemos continuar el remate haciendo esto. Vamos a pasar los tientos hacia el centro de la costura, por debajo de todos. Parecido a lo que hacemos con las costuras del 1 al 7, del 1 al 6, las otras costuras de borde. Lo pasamos así. Y pasamos todos hacia el centro y los cortamos al ras. Le voy a poner un poco de pasta de jabón con café para resaltar la trama. Miren, ahí se aparece la trenza de 8. ¿Ven cómo se empieza a ver? Ahora vamos a usar la liseta y se la vamos a pasar de esta forma para acomodar mejor cada pasada de la trenza y que quede más prolija y más suave al tacto. Y acá tenemos la costura terminada, miren, queda re buena, la verdad. Espero que el video lo hayan visto claro, que lo hayan entendido. Bueno, ustedes se ingenian cómo aplicarla y en qué la van a aplicar, porque si no me llenan de mensajitos en qué la puedo usar, en qué la puedo usar. Bueno, yo le enseñé la costura, ahora en qué la aplica es cosa de ustedes. Y también les digo que como usamos esta trenza redonda que envuelve como costura, se pueden usar las otras trenzas, las de 4, las de 6. Así que a usar el ingenio y a utilizar las trenzas redondas como costura. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, den un like, un me gusta, comenten, dejen sugerencias y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo, vuelta y media, chao.